todos. Y bueno, a ver, cerramos el primer mes del 2025, se nos fue enero y eso no es excusa para las personas o aquellas personas que han puesto como meta empezar a ahorrar, ¿no? Tener o ser más conscientes a la hora de preparar nuestro presupuesto personal, nuestro presupuesto familiar, que también es súper importante, como sentarnos todos en casa y en ver en qué cosa estamos gastando o cuánto va a ser el ahorro. Así que vamos a conversar con Luis Eduardo Fallen, especialista en finanzas y profesor de la Universidad del Pacífico. Está con nosotros en Economía. Profesor, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias a ti por la invitación, Valeria. A ver, empecemos un poco a desmitificar algunos conceptos. Yo he estado como revisando algunos comentarios en redes sociales y probablemente hay gente que le teme mucho cuando escucha la palabra gastos. Pero antes de entrar a hablar del gasto, creo que hay que empezar con un paso previo, que es el ahorro. ¿Qué entendemos por ahorro y qué tan importante para nuestra vida es ahorrar al menos un pequeño porcentaje? Sí, claro, como mencionas, Valeria, es muy importante el tema del ahorro. ¿Por qué? Porque el ahorro es aquello que nos va a permitir formar un patrimonio precisamente para las decisiones importantes que vamos a tomar a lo largo de nuestras vidas. Ajá. Decisiones como cuáles, la compra de un auto, la compra de una vivienda, la educación de los hijos, nuestra propia educación, son finalmente decisiones que se van a tomar a lo largo de la vida. Para eso es importante justamente dos cosas. Primero, el ahorrar. Y el paso posterior va a ser el saber cómo invertir ese ahorro. ¿Y por qué es importante la inversión? Porque la idea del ahorro es que ese ahorro no se vaya a desvanecer con el tiempo, que es lo que causa la inflación. La idea es generar un rendimiento que permita que ese ahorro siga creciendo a lo largo de los años. ¿Una persona puede vivir sin ahorros? Es muy complicado. Te va a poder alcanzar para vivir en el día a día, pero algo relevante es de que finalmente nosotros como personas tenemos un ciclo de vida, un ciclo en el que somos muy productivos y otro en el que nuestra productividad disminuye mucho, y tomando en cuenta la esperanza de vida que hoy tiene el ser humano, ya van a ser más los años en que una persona es poco productiva que aquellos años donde es más productiva. Entonces la idea es generar un patrimonio que nos permita precisamente eso, poder generar un retorno que nos permita vivir en aquellos años en que seamos menos productivos. Ahora, ¿hay alguna regla general, profesor, sobre los ahorros? Yo he escuchado del 20-20-60, o sea, ahorrar, no sé, pues 20%, 10%, 30%. ¿Esto es una regla general? Imagino que cada historia, cada persona, cada trabajador en nuestro país tiene una realidad totalmente distinta, ¿no? No todos ganan lo mismo, no todos tienen la misma necesidad, no todos están viviendo en la misma zona. De repente uno tiene que pagar por agua, ¿no? Claro. No tiene tubería, no tiene desagüe. Entonces, ¿cuánto es la cantidad que uno debería ahorrar? ¿Hay un mínimo? ¿Hay un máximo? ¿Cómo empezar a ver eso? Claro, como tú dices, más allá de los niveles de ingresos que pueda tener una persona, la persona lo que debe enfocarse es en ahorrar lo más posible. Hay estadísticas que te indican de que podría ser el 50%, el 40%. Creo que eso también va a depender mucho de la etapa de vida en que estés, ¿no? Si eres estudiante, tienes una poca capacidad de ahorro. Cuando tus primeros años de trabajo, tu capacidad de ahorro aumenta, pero cuando probablemente vayas a tener hijos, esa capacidad de ahorro va a disminuir aún más porque los gastos son mayores. Entonces, más allá de ese porcentaje, que históricamente lo que recomienda es que se ahorre alrededor del 30-40%, dependiendo de la etapa en la que uno se encuentre, lo importante es ahorrar. Ahorrar desde las cosas más pequeñas, porque finalmente ese ahorro que uno pueda tener día a día, mes a mes, si eso luego es invertido correctamente, te va a poder generar un retorno siempre pensando en el largo plazo, ¿no? En esa etapa de la vida donde ya no vas a poder tú producir, que ese ahorro rinda frutos en ese momento. Ahora, profesor, ¿cuál es el peor error que usted de repente, conversando con los amigos, escuchando a los estudiantes, ha podido detectar con respecto al ahorro? Creo que el primero es el no tener un presupuesto fijo. El no armar un presupuesto termina siendo uno de los peores errores que una persona puede cometer, y que creo que lo cometemos la mayoría de nosotros, ¿no? O sea, para tener un ahorro, perdóneme que le interrumpa, profesor, para tener un ahorro se empieza con el presupuesto. De todas maneras. Y tener mucha claridad, cuántos son nuestros ingresos netos, y a partir de eso, cuánto es lo que cada uno va gastando. Por eso siempre se recomienda tener un objetivo de ahorro, incluso que sea semanal, ¿no? Con ese objetivo de ahorro semanal, uno comienza a tener ya semanalmente uno ya tiene una meta que esa semana va a llegar a un objetivo. Y esos pequeños objetivos que se va trazando uno es lo que permite generar
que se genere un ahorro a nivel mensual y eso luego anual, ¿no? Pero lo primero sería eso, tener un presupuesto y la claridad en qué van a ser los gastos. Claro. Porque muchas veces uno no tiene una claridad de cuánto va a destinar el gasto a una salida de fin de semana, por ejemplo. Es que a veces nos emocionamos. Nos emocionamos un poco y eso nos lleva precisamente a gastar de más, ¿no? O fijar ¿Los gastos cuánto son malos, gastar. profesor? No, para nada. Los gastos finalmente, la economía finalmente, el dinamismo de una economía es justamente por el consumo de las personas y de las familias, ¿no? Entonces el gasto no termina siendo, no es algo malo. El gasto irresponsable es en todo caso lo que termina dañando a la persona en el mediano y largo plazo, ¿no? Ahora, el ahorro, usted ha mencionado que son como distintos momentos de la vida, ¿no? No es el mismo ahorro de Valeria cuando tenía 20 a 25 años versus 25, 35 años versus 40 para arriba. Para aquellas personas que están en su primera chamba, ¿no? O acaban de salir de la universidad y por A o B encontraron trabajo, gracias a Dios, ¿qué consejo le podría dar usted respecto a su ahorro, a ese joven? Claro, lo ideal creo que sería que cuando una persona ha encontrado un primer trabajo y todavía cuenta con el respaldo, por ejemplo, de sus padres, lo ideal sería que trate de ahorrar lo máximo posible y si es posible la mitad de un salario suele ser lo recomendado para una persona que está en esa etapa, ¿no? Yeah. Donde si bien el salario nominalmente aún no es muy elevado, sus responsabilidades tampoco lo son. Entonces le permite tener un nivel de ahorro elevado en un primer momento, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer con eso? Ahorrarlo, hacer que gane un determinado retorno para que eventualmente se pueda servir lo más probable para futuros estudios y eventualmente para aquellas primeras compras que suele tener un joven, ¿no? Y para aquellas personas que viven solos o solas, ¿no? Se han independizado, no tienen hijos, no tienen pareja, a estas personas con este perfil, en cuanto al ahorro, ¿qué le podría recomendar? Porque es otra realidad, otras necesidades. Sí, claro. Cuando una persona ya está viviendo sola, y si bien aún no puede tener hijos, ahí va a tener que calzar mucho en el día a día que pueda tener en su misma casa, ¿no? Muchas veces lo que nos sucede muchas veces a los jóvenes es de que eventualmente podemos hacer los famosos deliveries, ¿no? Sí. Los deliveries terminan siendo un gran gasto, el famoso gasto hormiga, ¿no? Exacto. Cuando recordemos que los negocios de cocina, por ejemplo, tienen grandes márgenes, ¿no? Y los grandes márgenes precisamente es porque te lo cobra al consumidor, ¿no? Y no solamente cuando uno hace un delivery, no solamente es el negocio de la comida, sino el delivery que también te cobra otra comisión. Entonces no se trata de no hacerlo, sino hacerlo en momentos determinados, ¿no? Y controlado, ¿no? Y controlado, sobre todo, exactamente. Profesor, yo le agradezco que nos haya acompañado esta tarde. Luis Eduardo Fanning, especialista en finanzas y además profesor de la Universidad del Pacífico, hablándonos un poco de la importancia del ahorro, ya con algunos ejemplos para perfiles más, pero más exactos. Hacemos una pausa, amigos, y regresamos con más.